Lo primero que tendría que decir que efectivamente ahora todo el sistema de libertades de la Unión Europea pues está en cuestionamiento, ¿no? Hay un debate interno dentro de las estructuras políticas, pero también dentro de las sociedades, sobre el alcance de las libertades europeas que nosotros dábamos por garantizados durante las últimas décadas, ¿no? Y ahora hay todo el debate, hemos vuelto a un debate casi original sobre la seguridad y la libertad, ¿no? Donde está el fiel de la balanza, el punto de equilibrio de la balanza, ¿no? Y lo que está reclamando nuestras sociedades y nuestras opiniones públicas es un mayor grado de seguridad, sobre todo a la vista de los atentados terroristas, pero también de las crisis que están apareciendo en la periferia de Europa, ¿no? Crisis en Europa del Este, en Ucrania, en Crimea, crisis en el Mediterráneo, con Libia, el Sahel y también en Oriente Medio, ¿no? Y esas crisis cada vez se están acercando más a Europa y sus efectos se están sintiendo dentro de nuestras sociedades, ¿no? Efectos tanto desde el punto de vista puramente terrorista, de las acciones terroristas, pero también efectos derivados como es el de la inmigración masiva, ¿no? Y todas las mafias asociadas a ellas, criminalidad, etcétera, ¿no? Y por tanto se está pidiendo una respuesta a este tipo de problemas, ¿no? Y nuestras sociedades demandan más seguridad, ¿no? Pedir más seguridad, lógicamente, va en detrimento de los niveles de libertad que teníamos hasta ahora conseguidos, ¿no? Es decir, cuando se exigen medidas más estrictas de seguridad, pues no cabe duda que eso afecta a nuestro sistema de libertades, ¿no? Y ese es el gran problema en que se encuentra la Unión Europea, ¿no? Y si vemos las medidas que están tomando los distintos gobiernos en los últimos tiempos, pues van hacia una cierta restricción, muy matizada y suave, pero cada vez más evidente, de los sistemas de libertades o de ciertas libertades que entendíamos garantizadas, ¿no? Miremos, por ejemplo, en Francia, que están debatiendo incluso si meter el estado de excepción dentro de la Constitución francesa, ¿no? Estado de excepción, que es un estado muy rígido en cuanto a las garantías de las libertades de los ciudadanos, ¿no? Y en otros países ese debate también está abierto, ¿no? Luego nos encontramos en una situación donde poco a poco se van restringiendo las libertades, todavía de una manera muy gradual y muy comedida, pero no cabe duda que se ha abierto una caja de Pandora, un proceso que no sabemos dónde terminará, ¿no? Hasta dónde se restringirán nuestras libertades, ¿no? Se controlarán nuestros movimientos, se controlarán nuestras comunicaciones, se controlarán nuestros trabajos, etcétera, ¿no? Pensemos que alguna cosa tan evidente, por ejemplo, como era el derecho de tránsito de unos países a otros, ¿no? Los acuerdos de Schengen, ¿no? También se están cuestionando, ¿no? Y a lo mejor mañana nos encontramos que volvemos al sistema de fronteras y de barreras que pensábamos que habían desaparecido para siempre, ¿no? Y por tanto esa es la situación en la que nos encontramos y es el debate en que se encuentra ahora mismo Europa, ¿no? Y es un debate que tiene que resolverse positivamente, ¿no? Porque la solución contraria es volver a los estados nacionales tal y como existían antes de la creación de la Unión Europea y que tantas guerras y tantos conflictos han traído a nuestro continente, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer para garantizar este sistema de libertades, ¿no? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es dar respuesta a los problemas de seguridad de nuestros ciudadanos. Es decir, hay que garantizarle la seguridad que nuestras sociedades y nuestros ciudadanos exigen a sus gobernantes, ¿no? Hay que garantizarlas. La garantía de estas sociedades no quiere decir aplicar medidas que vayan en contra, o por lo menos de una manera evidente, contra nuestras libertades, ¿no? Pero sí hacer que las que existen se cumplan de una manera mucho más intensa, ¿no? Fundamentalmente todas esas medidas que no son exclusivas de los estados, sino que ya se comparten con otros estados de la Unión, ¿no? Con el resto de los estados de la Unión, ¿no? Medidas de carácter policial, de la cooperación policial, medidas de la protección de nuestras fronteras, es decir, nuestros ciudadanos tienen que tener la garantía de que las fronteras externas de la Unión están suficientemente cubiertas, porque si no están cubiertas las externas, exigirán a sus gobiernos que cubran las interiores que están desaparecidas desde Schengen, ¿no? Medidas más activas en cuanto a la prevención y el combate del terrorismo. Hay que tomar medidas muy directas de persecución de los delitos terroristas, de la apología del terrorismo, medidas también sociales. Hay que combatir los núcleos yihadistas y los núcleos terroristas que existen en nuestras sociedades, también integrando a las masas de población inmigrante que han llegado a nuestras sociedades dentro de lo que es la cultura general de las sociedades europeas, ¿no? De nuestros valores y de nuestros principios, ¿no? Hay que luchar contra la cultura de los guetos, hay que ver formas de integrar esas minorías, sobre todo minorías musulmanes,
difíciles de integrar, pero hay que conseguirlo, por lo menos hay que intentarlo de una manera mucho más evidente para que se integren en nuestras sociedades, ¿no? Luego, las medidas no son exclusivamente policiales, son un conjunto de medidas de todo índole, ¿no? Que también son sociales, son económicas y también son medidas de acción exterior. Es decir, hay que ir a los lugares donde surgen los problemas e intervenir. Y cuando hablo de intervenir no me estoy hablando a la pura y dura intervención militar, pero sino también intervención diplomática, económica, social, política, etcétera, sobre los lugares donde se originan estos problemas para evitar que estos problemas, si no se resuelven en origen, terminen afectando a nuestras sociedades, ¿no? Sí, bueno, en la crisis de los refugiados resolverla ya es muy difícil porque los refugiados están aquí ya, ¿no? Y además se ha abierto un procedimiento que será muy difícil de cerrar, ¿no? Las fronteras se han abierto, ¿no? Durante el año pasado han quedado abiertas en el este de Europa, también en el sur, por Lampedusa, por Italia, de una manera muy evidente, ¿no? Cerrarlas no va a ser fácil, ¿no? Porque no hay quien ponga puertas al campo, ¿no? Y además, cuando han entrado 1 millón o 1 millón y pico de refugiados por los Balcanes y han entrado casi 200.000 a través de Italia el año pasado, pues será difícil impedir que en el futuro vengan otros refugiados, ya no de los conflictos de Oriente Medio, sino de todos los conflictos que rodean a Europa, conflictos en África, conflictos en Asia, incluso conflictos en el este de Europa, ¿no? Por tanto, es difícil tomar unas medidas ahora que supongan una reversión a la situación inicial a la que se encontraba Europa antes de la llegada de los refugiados. Ahora, eso no quiere decir que no se puedan tomar medidas, y de hecho, España me parece a mí que es un buen ejemplo de las medidas a tomar, ¿no? Porque España también tuvo su crisis de los refugiados hace unos años, recordemos la época de los cayucos, ¿no? Cuando en el año 2006 entraron más de 30.000 inmigrantes, no eran refugiados, pero también personas que huían de sus lugares de origen a través de las Islas Canarias. 2 años después entraron otros tantos, y otros muchos a través de nuestras fronteras, ¿no? Y por tanto es un problema que en su momento hubo que abordar con un carácter estrictamente nacional, con poca cooperación europea, más allá que la testimonial, la política, pero que las medidas eran puramente nacionales, ¿no? ¿Y en qué consistió esas medidas que tuvieron un éxito? Y de hecho España es un país que en esta crisis de refugiados tan grande que ha tenido Europa en los últimos meses, pues España queda un poco marginal, un poco fuera de la misma, ¿no? Pues tomaron medidas que fueron muy eficaces, ¿no? ¿Y cuáles fueron esas medidas? Bueno, pues fundamentalmente la cooperación con los países de origen, ¿no? Si los emigrantes estaban llegando por países como Mauritania, como Senegal, como Cabo Verde, etcétera, pues se empezaron a establecer relaciones más intensas, diplomáticas, de cooperación policial, de cooperación económica, etcétera, con estos países, de tal forma que a través de esto se creó un entorno de confianza y de amistad entre los estados, de los diversos gobiernos, que facilitaron la detención de estos flujos de inmigración, ¿no? Y también se establecieron unas relaciones muy estrechas con aquellos países que se identificaron como estratégicos, ¿no? Y me estoy refiriendo fundamentalmente a los países del norte de África, ¿no? Preferentemente Marruecos, pero también Argelia, ¿no? Por donde entraban también un flujo de inmigrantes muy grande, ¿no? Porque el gobierno se dio cuenta que sin la cooperación de estos países era muy difícil detener el flujo de los inmigrantes o refugiados. Y las medidas funcionaron con un éxito también enorme. No se ha parado completamente, porque es imposible pararlo, pero ya ese problema de los refugiados, casi como un flujo inevitable e imparable, pues en España ha desaparecido, ¿no? A mí me parece que Europa, en los problemas que se encuentra ahora con un flujo también muy grande procedente del sur y del Mediterráneo oriental, pues debería tomar medidas también parecidas, ¿no? Es decir, habría que tomar medidas con los países que tienen mucho que decir en el tema de los refugiados, por ejemplo Turquía, por ejemplo Egipto, por ejemplo Túnez, etcétera, y a establecer acuerdos de cooperación favorables para ambos ventajas, donde todo el mundo gane. Me parece que las relaciones o los intentos estos de proporcionar fondos europeos, de ayuda a Turquía, que es probablemente el país que más está sufriendo el flujo de los refugiados, también a países como Líbano, como Jordania, etcétera, que lo reciben o que sufren este problema de una manera mucho más intensa que Europa, creo que van en el camino correcto, ¿no? Luego hay otras zonas que están
donde no se puede tomar estas medidas, ¿no? Porque están en plena crisis o en plena guerra, ¿no? Me estoy refiriendo a países como Libia, como Siria o en menor medida Irak, ¿no? Fundamentalmente en estos momentos Libia y Siria, ¿no? Bueno, pues en estos países que también tienen un problema de refugiados asociados también a crímenes organizados, a difusión del yihadismo, etcétera, pues hay que tomar unas medidas también de todo tipo, no me estoy refiriendo puramente a las militares, también diplomáticas, también económicas, también sociales, también políticas, etcétera, de tal forma que se estabilicen estos países. Si no se estabilizan estos dos países, fundamentalmente Libia y Siria, que se han convertido en dos agujeros negros en el Mediterráneo, será casi imposible o prácticamente imposible parar el flujo de refugiados. Entrarán por ahí y aparecerán en las costas europeas por un país o por otro. Bueno, ese es también uno de los grandes problemas, ¿no? Es que desgraciadamente no estamos preparados, ¿no? Porque el populismo vende muy bien, ¿no? Y llega a las sociedades porque proporciona soluciones sencillas a problemas muy complejos. Y las opiniones públicas quieren soluciones sencillas, no entienden de soluciones complicadas a través de mecanismos comunitarios que son muy difíciles de entender y mucho más difíciles de explicar, y por tanto tienen poco impacto sobre las sociedades, ¿no? Y los populismos, por el contrario, dan unos mensajes muy sencillos. Esto se resuelve cerrando las fronteras, esto se resuelve privando de la nacionalidad a los refugiados que estén asentados a veces por generaciones en tus propios países, se resuelve simplemente cerrando o devolviendo a sus países de origen a los refugiados, etcétera, ¿no? Son soluciones atractivas y para las sociedades que los padecen, pues les parecen correctas, ¿no? Sobre todo porque en las sociedades no todo el mundo padece el problema de los refugiados con igual intensidad, ¿no? Realmente los refugiados al final terminan asentándose en los lugares próximos a las clases más populares de las sociedades, ¿no? Donde este mensaje populista cala de una manera mucho más evidente que en clases más cultivadas, mejor educadas, etcétera, ¿no? Luego, lo primero que hay que hacer, en mi opinión, es quitarles la razón a los populistas, quitarles el mensaje, es decir, que el mensaje suyo no venda. Y para que no venda, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues fundamentalmente que los ciudadanos, nuestras sociedades, entiendan que sus gobiernos y sus responsables a niveles nacionales y a niveles comunitarios responden y dan respuestas eficaces a sus problemas. Y si no dan respuestas, obviamente acudirán a las soluciones sencillas, ¿no? A mí me parece que hasta ahora la Unión Europea tiene unas leyes estupendas, tiene unos tratados estupendos que probablemente sirvan perfectamente para dar respuestas a estas situaciones de populismo y también a los problemas de seguridad a los que tiene que enfrentar últimamente, ¿no? El Tratado de Lisboa, con su cláusula de solidaridad o de asistencia mutua, son herramientas estupendas para crear los mecanismos para responder a crisis como los refugiados, que deberían ser unas crisis relativamente sencillas de resolver. Son crisis de tipo social o de tipo económico. Pero no lo ha hecho porque al final han primado los egoísmos nacionales y las percepciones nacionales sobre las percepciones comunitarias, ¿no? Yo creo que es importante que desde la Unión Europea se lance un mensaje poderoso de que los problemas se resuelven a nivel europeo y que además la Unión Europea tiene los mecanismos y la voluntad para hacerlo.